Amigos de Ágora Popular, tengan todos muy buenas tardes. Hoy en exclusiva, en esta transmisión en vivo, nos encontramos con la congresista Silvana Robles, quien es parte en estos momentos de un intento de formación de una nueva bancada que lleva un nombre que realmente nos atrae bastante. Es el nombre de Nueva Constitución Socialista. Pero al parecer hoy día ha habido algunos problemas que justamente va a explicarnos la congresista Silvana Robles. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Y bueno, saludar en principio a esta prensa alternativa que está pues dispuesta a poder informar de una manera veraz a la población. Este derecho que nos asiste como congresistas lamentablemente se ha visto trunco debido a que la fuerza de los votos dentro de la Junta de Portavoces, lamentablemente debo decirlo, Perú Libre, con esta alianza con el fujimorismo, el llamado fujicerronismo, se ha podido notar hoy día flagrantemente, puesto que este mal llamado bloque democrático votó a favor con 93 votos a favor y ganaron para que se nos pueda anular la conformación de una bancada cuyo nombre lo tenemos claro. Nosotros vamos a seguir considerándonos una bancada del pueblo. Con este nombre seguiremos trabajando en favor pues de los principios que siempre hemos pregonado. ¿Ha sido una cuestión de votos, congresista, o un argumento hay para haberles impedido la formación de la nueva bancada? Lo paradójico es que no hay un argumento legal, jurídico, que ampare esta decisión de la Junta de Portavoces. Lamentablemente, en la Junta de Portavoces, cuando se une la derecha con este voto de la pseudoizquierda o la izquierda que no lleva la revolución en el alma sino en la boca, se ha juntado con la derecha más reaccionaria para poder anular la presentación o dar nulidad a esta nueva bancada que se veía pues opositora al gobierno, al cogobierno, como es la mesa directiva actual con esta conformación derechista. ¿Habría una especie de venganza, ya que usted perteneció a Perú Libre y nosotros recordamos allí algunas informaciones que se difundían en ese momento con respecto a su persona? Se señalaba dentro de Perú Libre que usted había traicionado, que quería llevarse a la gente, a los congresistas de Perú Libre, con el presidente Pedro Castillo, una especie de divisionismo. Bueno, es lo que recogimos en aquella oportunidad. ¿Usted qué nos mencionaría sobre ello? Bien, mi renuncia el 22 de junio, ya es más de un mes, que dicho sea de paso, hasta ahora no lo han dado trámite, que luego posteriormente podemos conversar sobre este tema, se debió siempre a una medida principista. Lo que aquí ya se cocinaba a la interna de Perú Libre era que el señor Waldemar Cerrón ya había negociado con el fujimorismo una presencia en la mesa directiva. Al yo tener conocimiento de esto, pongo de conocimiento, en este caso, a la bancada y muestro mi fehaciente oposición a que este partido al cual yo pertenecía se derechice fehacientemente con esta consolidación a posteriori que todo lo hemos podido ver. Y en este sentido es que yo presento un comunicado también en alerta a la militancia, porque estaba segura en aquel momento que la militancia de Perú Libre no estaría de acuerdo con dicha decisión. Es por eso que hago público un comunicado y mi renuncia en ese momento a la bancada, no al partido, aún añorando y guardando la esperanza de que Perú Libre vaya a recular en tal decisión y que pues las masas movilizadas dentro del partido y los secretarios regionales de los SER pues vayan a dar un voto contundente en contra de ir en una mesa directiva con la derecha más reaccionaria, en realidad que son los principales causantes de la crisis política, el fujimorismo, desde el 2016, y eso hay que decirlo claramente. Y en este sentido, disculpa, es que muchos de mis colegas no creían que esto ya se cocinaba. Entonces, luego ya se vino la posterior renuncia del colega Flores y del colega Quito, quienes al presentarse ya y consolidarse con la presentación de esta lista a la mesa directiva del señor Cerrón,
pues mostraron su incomodidad y también su renuncia. Claro, esto es lo acontecido hace algunas semanas, ¿no? Mes de junio, hace un mes más o menos. Pero le planteaba un supuesto hecho de deslealtad de su persona a Perú Libre, en consecuencia de que usted fue ministra de Cultura del presidente Pedro Castillo, y de que en esa época como que habían muchas posiciones encontradas, se hablaba de traición. Usted no participaba en las reuniones de Perú Libre, de la bancada, y desde ahí se menciona que usted ya desde esa época, o sea, hace más de un año, que usted prácticamente jugaba un partido aparte de Perú Libre. No, totalmente falso. Sabían ellos mi condición, como toda mujer tiene derecho a gestar. Yo estaba gestando, entonces era obvio que no podía pues asistir dado la situación en la que me encontraba, y cuando yo asumo el cargo de ministra, uno llega a ser ministra de un país, no de un partido político, y yo lo puse claro aquel momento. Yo era militante del partido y lo expuse, y obviamente surgió la comprensión. Entonces, yo creo que si ellos han tenido alguna forma de revanchismo a esta deslealtad y traición, yo creo que los principales traicioneros a la voluntad popular han sido ellos, y los desleales con el pueblo en estos momentos están siendo ellos, porque la población jamás pensó que un partido marxista, mariateguista, se iba pues a unir e iba a irse con las canteras de la derecha. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene la deslealtad y la traición? Al contrario, con el amor que yo le tuve al partido, puse en alerta, teniendo la plena esperanza de que esto no se iba a suscitar. Y lamentablemente se dio, y ahora estamos en un contexto de coyuntura política donde hoy día han demostrado que unidos, el serronismo, Perú Libre, con Fuerza Popular y sus bancadas satélites, tienen la mayoría de los votos en el Congreso para poder evitar un derecho constitucional de un congresista. El intento de formar la bancada nueva Constitución Socialista es una especie de reivindicación que ustedes van a tratar de plantear desde su base, desde su posición, el socialismo en una nueva constitución. Por supuesto, la lucha por una nueva constitución es la bandera que hemos enarbolado nosotros desde candidatos, y jamás podríamos doblegar en esa pretensión. Lo que nosotros queremos es reivindicar a esa población que se siente decepcionada del viraje político que ha tomado el partido que llevó al gobierno al presidente Castillo. Pero Valdemar Cerrón juró por una asamblea constituyente. Yo creo que una golondrina no hace el verano. Él en este momento forma parte de una mesa directiva donde es furgón de cola del fujimorismo. Hay que ver en qué parte de la mesa directiva se encuentra. Entonces, yo diría esto, pues, si es que tendría una correlación de fuerza mayoritaria dentro de la mesa directiva, hasta yo lo saludaría. En ese aspecto, no hablamos de ninguna estrategia para lograr una asamblea constituyente. La asamblea constituyente es la lucha que tiene que darse desde la masa, desde el pueblo, no en una mesa directiva donde son mayoría y van a utilizar el poder de la mayoría de votos para poder negarle derechos a congresistas que pues principistamente hemos renunciado porque no estamos a favor de esta unión que va contra la naturaleza de un partido y de un estatuto y de un ideario. Claro, pero ustedes siendo solamente 5 congresistas, ¿qué chance tendrían para poder plantear la nueva constitución? ¿No sería la misma situación de Perú Libre en minoría? La población los ve que están diseminados y al final cada uno trata de hacer algo, pero como hay esa división no se puede hacer nada prácticamente. Yo creo que algo de los principios es no abandonar tus luchas, y nosotros en ningún momento hemos abandonado la lucha principista. Yo creo que no solamente es aspirar a comisiones, que es lo que les mueve en este momento para poder lucrar con apellidos ajenos, porque como es que nos expulsan, pero a la vez nos retienen por conveniencia, porque aquí lo que sí existe, al tener fiscalización, es ser un cogobierno de la señora Boluarte. O sea, ¿qué van a fiscalizar
si es que en este momento se abrazan con la señora Boluarte. Yo creo que no hay autoridad moral para poder hablar de fiscalización. ¿Tienen chance ahora ustedes, oportunidad de volver a formar o insistir con formar la bancada Nueva Constitución Socialista, o ya se cerraron las puertas? De ninguna manera. Yo creo que este poder del Estado, ya que muchos de mis colegas congresistas dicen ser el primer poder del Estado, ejemplarmente se debería cumplir la ley. Y lo que no se ha hecho en este momento es hacer cumplir la ley. Nosotros vamos a ir por la vía legal y espero que se vaya a dar esta medida cautelar para que nosotros podamos estar en la condición de no agrupados, no retenidos, secuestrados por un partido político cuyo viraje es vergonzoso, y que a la actualidad nos tengan solamente para obtener comisiones y pues que nos liberen, y nosotros emprenderemos nuestra lucha contra la derecha más reaccionaria desde nuestra cantera. Tenemos la primicia, congresista Silvana Robles, de que ya hay congresistas, bueno, que han estado en Perú Libre, salieron de Perú Libre y ahora estarían retornando a Perú Libre. Algunos por ahí de Perú Bicentenario. Tenemos esa información de que estarían retornando a la bancada Perú Libre. ¿Qué les diría a ustedes a ellos? Bueno, yo creo que es decisión de cada uno. Yo no podría regresar a un partido que abandonó su lucha primigenia, particularmente no lo haría, pero eso es decisión personal que puedan adoptar mis colegas. Nueva Constitución Socialista significa que ustedes plantean el socialismo en esta época actual, bajo una base económica. ¿Qué sería el socialismo? Mira, el socialismo en principio tiene que estar basado en una igualdad de oportunidades para todas y todos. Y es lo que tiene que primar en una constitución inclusiva, una constitución que no vea a una clase trabajadora, obrera, pues muy lejana y explotada por una élite que son dueños del Perú a la actualidad, con una redistribución de las riquezas que es la añoranza de la población. Sabemos, somos conscientes que con 5 o los congresistas que vayamos a sumarnos a esta bancada no vamos a poder tal vez lograr una constitución, y sabemos que en el Congreso de la República son votos los que cuentan, pero daremos la lucha y no vamos a dirimir, a desistir en este anhelo que tiene un sector importante de la población peruana. Pero podrían plantear quizás proyectos de ley en que se hable de la nacionalización o socialización de los medios de producción, como se plantea en la teoría socialista, o algunos otros aspectos del socialismo, ¿no?, que tiene que ver con el Estado. Quizás podrían presentar proyectos de ley, aunque sean aislados. Desde luego, nosotros siempre hemos estado en contacto con la población y se ha mostrado este ímpetu de poder servirlos y que promover leyes que justamente estén al servicio de la población y no a los intereses que mueven muchas veces la mayoría del Congreso de la República, ¿no? Los famosos lobbies que se consagran en el Congreso de la República también con la fuerza de los votos. ¿Qué está haciendo usted, congresista Silvana Robles? Ha habido protestas el 19 de este mes, de julio pasado, también el 27, 28, 29. ¿Qué está haciendo por todos los hermanos que han sido heridos? Bueno, ya sabemos que ha habido bastantes muertos también en enero, diciembre. ¿Qué está haciendo por ellos? Hay encarcelados, perseguidos, judicializados en estos momentos. Hay una sentencia de prisión preventiva contra uno de ellos, 9 meses. ¿Alguna acción de parte de su despacho? Bien, siempre nosotros como despacho hemos tenido un grupo de abogados que también se han sumado. Yo saludo a la doctora Silvia, por ejemplo, que ha puesto a disposición su pool de abogados para que pueda sumarse a lo que hemos abordado dentro de mi despacho y poder apoyar a los compatriotas que se han encontrado pues luchando en esta lucha popular por evitar un gobierno militar, cívico-militar, y una represión brutal que se ha podido ver, y que pues es lamentable que este Congreso de la República pueda hacerse a la vista gorda, ponerse una venda en los ojos y estar al servicio de la señora Boluarte, que es la responsable política de estas muertes. Más de 70 muertes, yo creo que es una forma de decirle a la población que se está trabajando, que se está llevando un ejecutivo a espaldas de la población. En las movilizaciones hay dos posiciones bien marcadas: los que exigen
la restitución del presidente Pedro Castillo y los que plantean el adelanto de elecciones. ¿Usted cuál de esas dos posiciones asume? Bien, yo creo que si es efectivo que se han festinado ciertos trámites dentro de la vacancia del presidente, eso es innegable, tiene un sustento jurídico. Yo presenté una moción de orden del día, la cual sustenté el por qué el presidente Castillo no tuvo que ser vacado ni jamás se debió llevar a votación en su momento. Pero también hay algo que reconocer, que si bien esta lucha es legítima y el pedido de la población era el cierre del Congreso, era que se vaya a recomponer el Poder Judicial, un poder que es intocable en el Perú, y que el presidente dio ese mensaje dentro de lo que mencionó el presidente el 7 de diciembre. Pero hay algo también que aseverar, que esta medida era inconstitucional. Y nos guste o no nos guste, estamos regidos bajo una constitución, si bien es entreguista y vendepatria, instaurada bajo una dictadura fujimontesinista, pero estamos regidos bajo esa constitución, y en un Estado de Derecho, la constitución hay que cumplirla, nos guste o no nos Usted que guste. estuvo cerca más o menos del presidente Pedro Castillo en el último mes, ¿no pudo quizás indicarle, conversarle algo sobre eso? Que no meta la pata sobre eso. Créame que si yo hubiera estado en ese momento, jamás hubiera dejado que él lea tal aberración. No hubiera permitido siquiera que eso se discuta o se debata. Yo aquel entonces efectivamente era ministra, tenía la cartera de Cultura, pero nunca nos comunicó. Lamentablemente, yo creo que el presidente fue sorprendido por también poderes fácticos, quienes le hicieron ponerse la soga al cuello y hacer pues lo que hizo irremediablemente para después ser votado en el Congreso a ipso facto. Se señala que parte de esos poderes fácticos sería la CIA de Estados Unidos, algunos infiltrados por ahí, el mismo general Bobbio, el mismo señor Aníbal Torres, o los llamados caviares también, que ahora se están haciendo más famosos. Algunos señalan que usted es caviar. ¿Usted es caviar, congresista Robles? Bueno, yo entiendo por caviar a los políticos que tienen discursos de izquierda, pero que en la práctica tienen votos, por ejemplo, en el Parlamento de derecha. Entonces, yo no me considero caviar para nada, siempre mis votos han sido principistas. Tampoco soy ONGera, la verdad es que yo nunca he comulgado con las ONGs proimperialistas. Eso es algo que el mariateísmo tiene que discrepar y pues ser bastante enfático en poder rechazarlo, porque hay que recordar que una de las formas de penetración de Estados Unidos a un Estado, a un gobierno, es a través de estas organizaciones no gubernamentales que vienen pues a parasitar un gobierno y es una forma de tener una correlación a su favor. Entonces, particularmente no comulgo con las ONGs. El rompimiento con el señor Cerrón y su partido obedece en parte a que usted está a favor del aborto libre, del matrimonio homosexual, o no tiene nada que ver con esos temas? No tiene nada que ver. Uno de los principios de Perú Libre son los principios de Mariátegui, son el marxismo. Nosotros particularmente me considero marxista, y yo creo que al hacer una alianza han invocado ya hasta a Mao un paso adelante, otro dos atrás, y es una mezcla en realidad inexplicable. Yo veo que ya no tienen argumentos para poder explicar lo inexplicable. Entonces, en ese afán de poder evitar el rechazo de la población, nos han dicho disidentes, traidores, caviares, cuando en realidad no encuentro ningún argumento para poder tildarnos como tal. Lo que sí yo podría decir es que mis votos nunca han sido negociables. Y finalmente, congresista Robles, y gracias siempre de antemano por esta oportunidad para el Ágora Popular, parece que hay varias preguntas de los amigos. Sí, la gente está comentando, ¿no? Lo están viendo más de 100 personas en vivo, que se va a replicar más adelante. Es imperdonable que no le preguntemos, dicen acá, a los congresistas sobre el tema de ahora, la actualidad, que es la inseguridad ciudadana que está por todos lados. Que
respecto al tema. ¿Algún proyecto de ley quizás en ese sentido, congresista? Bien, dado mis orígenes y mi lugar de representación, Selva Central, yo he presentado la Ley de la Seguridad Indígena, que es una forma de reivindicación de los pueblos. Recordemos que los pueblos originarios han sido rezagados por muchos años, incluso dentro de nuestra misma Constitución. Entonces, recordemos que existe actualmente el CODISEC, donde es el consejo que está conformado por los municipios, representantes de diversos sectores, salud, educación, que lamentablemente ellos no están incluidos y que deberían de ser incluidos, y en este proceso está este proyecto de ley, es la Ley de la Seguridad Indígena Amazónica, y que pues está bastante ligado a la representación de las comunidades etnias dentro de la seguridad ciudadana, ¿no? Sabemos que hay leyes del actual régimen de la usurpadora Boluarte que está avanzando con rematar lo que no hizo Alan García en su segunda gestión, rematar la selva, eliminar algunas leyes que protegían la ecología. Sabemos que está avanzándose en eso. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Por supuesto, lamentablemente existe una facción de congresistas que ingresa para defender sus empresas o las empresas de sus familias, a lo que son también llamados los grandes lobbies. Ahí vemos cómo quieren depredar la Amazonía, haciendo reformando, cambiando las leyes para que estos puedan ser dependencias de los gobiernos regionales, y que solo esté en manos de un gobierno regional poder apropiarse, digamos, para una posterior tala ilegal y desaparición de nuestros bosques. Esto es un fenómeno que ya se había dado en Brasil, que se pudo contener a tiempo y que llegó al Perú a través de esta famosa ley impulsada por el fujimorismo, y que pues felizmente ha sido en este momento archivada, y no dudo que vayan a pedir el desarchivamiento dada la coyuntura que se vive, y que ahora hasta podrían tener los votos pues de Perú Libre, ¿no? Ante la desaprobación del Congreso, porque la población ve que el Congreso no hace nada según la percepción, ¿usted aprobaría un cierre del Congreso? O sea, que nos vamos todos, por decir. Pero yo creo que el soberano es la población. Y si la población no nos quiere, pues uno no está donde no te quieren. Entonces, lo que sí no podríamos permitir es una anarquía. Se cierra el Congreso, pero tiene que haber un tiempo prudencial, que es lo constitucional también, que se quede una comisión permanente y que pueda convocar a unas elecciones, tanto en este caso el Ejecutivo, la representación presidencial y del Congreso de la República. Aquí siempre van a haber posturas encontradas, usted lo ha mencionado en su momento. Existe un gran grupo que están a favor de la reposición del expresidente Castillo, y el otro que piden que nos vayamos todos, y en ese todos está el bolsón del Congreso de la República, y también está que se vaya la señora Boluarte. Pero el hecho de que la señora Boluarte dignamente pueda renunciar implicaría ya que pues se vayan los dos poderes del Estado, que son los más repudiados. Y acá, reitero, quien siempre pasa desapercibido es el Poder Judicial, que es otro poder del Estado que casi no es visto y que tiene la mayoría de los procesos a todo nivel y a toda instancia, porque el Tribunal Constitucional, recordemos que como ente máximo de interpretación de la Constitución política, ya ha sido tomado por el fujimorismo y sus aliados, donde Perú Libre votó con las bancadas fujimoristas. ¿Usted fue a visitar al presidente Pedro Castillo en el penal? Por supuesto, yo he asistido en 2 oportunidades. ¿Qué le dice él? ¿Cuál es su reflexión de él con respecto a todo esto? Bien, yo voy por el lado humano. Él ha sido un presidente legítima y legalmente elegido por la población. La población así lo dijo en las urnas, así ciertas facciones políticas no lo hayan querido reconocer, y eso seguirá siendo él el presidente en el corazón de muchos peruanos a la actualidad. Dada la circunstancia en la que él se encuentra, la cárcel no es un lugar apreciado,
Por supuesto que he ido también a ejercer mis funciones de fiscalización en cuanto al lugar donde se encuentra y que se le estén dando un trato igualitario con respecto a sus demás expresidentes también presos, pero que lamentablemente no se da. El presidente está incomunicado, pese a que ya se levantó la medida de castigo que se le impuso por haber pues publicado algo en sus redes sociales. Yo creo que eso es un claro abuso de poder y ahí está pues bien inmerso la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación, que es la persona dentro de la personalidad que tenía el presidente, representaba la institución presidencial, no es la responsable de que no se le esté vulnerando, que a la actualidad se le esté vulnerando muchos derechos, como es al estar comunicado. Por supuesto, hay bastante denuncia con respecto al presidente Pedro Castillo, el maltrato que estaría sufriendo, lo que ya usted ha mencionado, la incomunicación con su familia, bueno, y muchos elementos más, ¿no? Finalmente, congresista, hay una pregunta más, Johnny, de los amigos de la red en vivo. Están insistiendo con el tema de la seguridad ciudadana que no ha sido muy explicado, ¿sí? De 3 personas, ¿sabes? O sea que claro, 2 años y no hay nada concreto de Congreso, ¿no? Eso. Claro, en general la inseguridad ciudadana, ¿no? Con Bien, respecto a el la Congreso ciudad. de la República puede emitir en realidad muchas leyes, pero hay que tener en cuenta que muchos no pueden salir de los pactos que tenemos firmados como Estado peruano, y eso ya no depende del legislativo, depende del ejecutivo. ¿Quiénes son los responsables de la seguridad ciudadana adentro? Son los señores alcaldes que en alianza con las leyes que el Congreso de la República vaya a presentar. Particularmente yo he presentado una sola ley de la seguridad ciudadana en el aspecto de la inclusión de las comunidades indígenas, pero hay importantes leyes en el Congreso de la República, pero que también han sido observados por el Ejecutivo. Como reitero, se contravienen los pactos internacionales que se tienen dentro de la diplomacia peruana que guarda con las instancias superiores. Entonces, entiendo por su respuesta que no simpatiza con las medidas tipo Nayib Bukele. Yo creo que todo extremismo en ese aspecto es negativo. Se ha demostrado que aumentar, y esto es parte de la estadística bastante conocida, aumentar los años de prisión no disminuyen el nivel de incidencia en cuanto a delitos se refiere. Entonces, aquí un socialismo pensante, inteligente, no puede suponer que agravando las leyes, fortaleciéndolos en el aspecto de ampliar años de cárcel, se va a solucionar el problema. Aquí el problema es estructural. Hay que trabajar en educación. Definitivamente, si tenemos estos índices de pobreza y un acceso limitado a la educación, más aún la superior, lo que tenemos es una alta tasa de jóvenes que no tienen acceso a las universidades, a los institutos superiores, y lo que hacen es irse hacia la delincuencia. Si no tenemos psicólogos dentro de los colegios, y estas leyes ya están dadas, pero no hay plata, o la plata se destina a otros intereses, pues definitivamente no son diagnosticados estos potenciales violadores desde muy pequeños, que es donde los psicólogos, en este caso los entendidos en esos temas de salud, tendrían que diagnosticar. Hablar de un Estado socialista no es, reforzar o aumentar los años de cárcel, es trabajar desde la estructura del Estado. Tampoco estaría a favor de la pena de muerte, entonces. Yo creo que es un tema bastante delicado. El Pacto de San José es claro, y habría pues que retroceder quinquenios en el Perú para poder llegar a esos temas. Correcto, congresista Silvana Robles. Bueno, le agradecemos bastante estas preguntas y también el auditorio de el Ágora Popular, que también ha sido incisivo en el tema de la seguridad ciudadana. Finalmente, ¿qué mensaje le daría al pueblo que siente que todo está mal, que quizás el Congreso ya traicionó, bueno, no quizás, sino ya traicionó, lo dicen directamente, hace tiempo, y que quizás no ve ninguna esperanza, ¿no? Y que todos deben de irse? ¿Qué le diría finalmente a este pueblo? A ver, la reflexión es que lo que no se puede caer es en la anarquía,
Yo creo que un pueblo movilizado ya es una masa importante de querer cambiar el país. Hay que ser más consecuentes, hay que formar partidos políticos y estar atentos a los liderazgos innatos. Es importante que siga la población movilizada y atenta a la constitución, pues, de los partidos y verlos. Y hay que enterrar en las urnas a los partidos que traicionan. O sea, y ese es el mensaje. No puede llegar un partido a ser gobierno para luego ser cogobierno de la usurpación. Eso es deslealtad. Eso, mucha atención. Muchas gracias, congresista Silvana Robles. Muy amable. Gracias a usted. Gracias.